Oremos. Padre, gracias, Señor, por otra vez te damos por estar aquí con nosotros, Señor. Queremos oír tu palabra, queremos escuchar de ti qué es lo que tú quieres de nosotros, cómo podemos nosotros conocer más a tu Hijo, Señor, cómo podemos conocerte más a ti, cómo es tu poder, tu misericordia, tu bondad. Ponemos esta predicación en tus manos, Señor, y que tú la uses, Señor, para que tú nos sigas transformando y poder ser cada día más parecidos a la imagen de Cristo Jesús. Que nosotros menguemos y que Él crezca en nuestros corazones. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en el Evangelio de Juan y vamos a ver hoy el capítulo 20. Un poco largo, pero vamos a tratar de evacuar ese capítulo completo el día de hoy. Lo último que vimos del Evangelio de Juan fue la muerte de Cristo Jesús y su sepultura. Y lo último que vimos fue que a él lo sepultaron en una tumba cerca de donde lo crucificaron, y que esa tumba era de José de Arimatea, y precisamente quedaba cerca del sitio, y José de Arimatea quiso que Jesús lo enterraran allí. Él fue y pidió a Pilato el cuerpo de Cristo Jesús, él que era que es uno de los fariseos, él era uno de los del Sanedrín, lo mismo que Nicodemo. Entre ellos dos, lógicamente por su actitud, nos muestran de que ellos se convirtieron y creyeron en Cristo Jesús, y a raíz de eso fueron a donde Pilato a pedir que por favor les entregaran ese cuerpo para poderlo enterrar normalmente, y él dio su tumba. Y todo eso, si ustedes se acuerdan, se tuvo que hacer como apresuradamente, porque no había mucho tiempo, ya que iba a empezar el día de la Pascua y empezaba el día de reposo, un día de reposo especial, porque era precisamente el día de la Pascua. Entonces, de acuerdo a la tradición, no se permitía que ningún judío estuviera colgado en un madero mientras era el día de la Pascua. Entonces, por eso le pidieron a Jesús, le pidieron a Pilato, los fariseos, de que bajaran esos cuerpos de ahí y que los echaran a las fosas comunes. Pero vino José de Arimatea y Nicodemo, pidieron el cuerpo de Jesús a Pilato, y él se lo dio, y fueron y lo enterraron allá en la tumba de José de Arimatea. Enterrado quedó. Viernes en la tarde, después de una oscuridad de 3 horas, donde se demostró el poder de Dios, donde se demostró la relación que había entre Jesús. No era la relación de un simple hombre, ya que con su muerte, pues, haber sucedido todo lo que sucedió, el temblor, todo tembló en el templo, el velo, que era un velo como así de grueso, se rasgó de arriba a abajo, se rasgó. Hubo muchos fenómenos que se presentaron en el momento en que Jesús murió, mostrando que él no era cualquier hombre, él era el Hijo de Dios. Y murió y quedó sepultado, y todo el mundo guardado, porque era el día de reposo, el sábado, el día de reposo. Viene el otro episodio, que es el que vamos a ver hoy, que es la resurrección de Cristo Jesús. Jesús resucitó. El poder de Cristo sobre la muerte,
es la verdadera victoria sobre el pecado. Si nosotros nos acordamos bien, cuando Adán y Eva pecó, inmediatamente con ese pecado que entró a la tierra, inmediatamente penetró la muerte, penetró la maldad, penetró las enfermedades, penetró todo lo malo a la humanidad. Simultáneamente, Adán pecó y inmediatamente entró. Y dentro de eso la muerte. La muerte existe por el pecado. El pecado fue la causa de que existiera la muerte. Entonces, la verdad, por eso se dice que la verdadera victoria de Cristo sobre el pecado es su victoria sobre la muerte. Porque si Jesús es victorioso sobre la muerte, pues es como si fuera victorioso sobre el pecado, porque Él llevaba el pecado tuyo y el pecado de todos nosotros en sus hombros, y Él resucitó. Entonces, al ganarle a la muerte, su causa, que es el pecado, pues ya también queda absorbido, queda anulado. Entonces, por eso se dice que la verdadera victoria sobre el pecado fue que Jesús resucitó. La demostración final del poder de Cristo sobre la muerte y el pecado. Y por lo tanto, es una prueba más de la deidad de Cristo, porque solo Dios es el que da vida. Y Él resucitó. Y la única explicación que hay para eso es que Jesús es Dios. La única explicación. En la resurrección de Cristo también, la resurrección de Cristo también es una confirmación de que la palabra de Dios es verdad. Porque todo esto de la resurrección ya se había dicho muchísimos años antes. En el Antiguo Testamento ya se había profetizado de que el Hijo de Dios resucitaría al tercer día, y que Dios no permitiría que su Hijo viera la maldad en el sepulcro. Todas las profecías se cumplieron. Entonces, la resurrección también es una prueba de que la palabra de Dios es verdadera, es real, es la única autoridad de la verdad, porque eso es lo que Dios quiere que nosotros sepamos acerca de todo lo que es su plan con la humanidad. Entonces vamos a leer hoy bastante. Entonces empiezo con el versículo 1 de Juan 20. El primer día de la semana, o sea el domingo, ¿sí? Se dice que al tercer día resucitó. Él murió el viernes, se cuenta ese día. Pasó el sábado, y el domingo en la mañana ya es otro día. Por eso se dice que al tercer día, por eso se dice de 3 días, ¿sí? Porque allá los días se contaban de las 6 de la tarde a 6 de la tarde. Entonces lo enterraron antes de las 6 de la tarde, entonces eso es un día. Está todo el día del sábado y está la parte del día del domingo. Entonces, por eso al tercer día. El primer día de la semana, o sea el domingo, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos.
Entonces, esa es la primera escena que se relata de la resurrección de Jesús. Vino María, vino y con otras mujeres también, vino María Magdalena a ver si podía si podía ungirme de una manera mejor el cuerpo de Cristo Jesús, porque eso fue de afán el viernes, ¿recuerdan? Y entonces no, aunque Nicodemo había llevado como 100 libras de estas especias que se usan para esos menesteres, de todas maneras ellas querían como hacerlo en mejor forma y que quedara como mejor. Entonces se fueron para allá a tratar de hacer eso, y en el camino iban pensando, y bueno, ¿y quién nos va a quitar esa piedra gigantesca que pusieron ahí? Claro que no es que fuera imposible de mover, porque la pusieron algunos hombres, pues la tenían que quitar algunos hombres. Pero ¿quién nos irá a ayudar? Estaba en ese proceso María y llegó y vio eso, ya la piedra corrida. Aquí Juan no nos relata detalles de cómo fue la situación. Otros evangelios nos dicen que se había producido un terremoto, que ese terremoto, un temblor, que ese temblor había asustado mucho a los guardias romanos. Los guardias romanos todos descontrolados, no sabían qué hacer, terminaron por irse porque se dieron cuenta que no estaba el cuerpo y no nos van a matar, pues, ¿cómo es que el cuerpo se va a desaparecer? Y nosotros no nos dimos ni cuenta cómo, ni a qué hora, ni nada. No, vayámonos y vamos a decir que fue que los cristianos vinieron y se lo robaron, que estábamos dormidos y ellos vinieron y se lo robaron. No podemos decir eso, porque si decimos que vinieron los cristianos y se lo robaron mientras nosotros estábamos dormidos, nos van a achacar a nosotros y nos van a castigar. No podemos decir eso. Sabemos que se desapareció eso solo. Pero entonces se fueron. Y ustedes saben que los judíos los forzaron a que dijeran mentiras para tratar de ocultar el hecho de que Jesús resucitó. Entonces María no vio a Jesús, María no vio nada específico, solo vio que habían corrido la piedra y que no había nada ahí adentro, y salió a avisar a los discípulos. Ok, entonces de allá vinieron corriendo Pedro y Juan. Juan le ganó a Pedro, Juan entró primero, pero no quiso mirar específicamente. Entró Pedro, y él, que es más descomplicado, entró y vio que estaba ahí los lienzos y el sudario. Los lienzos, o sea, la mortaja que le ponen a los muertos, y un sudario que era como una especie de, ¿cómo se llama eso? Bueno, un lienzo que le cubría aquí la cabeza, ¿sí? Para mantener fijo ahí, que no abriera la boca y que se viera como bien. Así lo usaban. Entonces eso tenía, ese es el sudario y los lienzos. Entonces vio ahí todo eso sobre la tumba, sobre una mesa grande donde habían puesto el cuerpo de Jesús, José de Arimatea y Nicodemo. Entonces Juan se atrevió a entrar, a mirar más específicamente. Y cuando Juan entra, bueno, Pedro entra y ve eso, lógico, queda asombrado, pero no pasa nada más. Pues en cambio entra Juan y él sí mira y analiza, pero ¿cómo así? Están los lienzos ahí, está el sudario, y ni siquiera el sudario está ahí, sino que está enrollado y puesto ahí en el lado del resto de los lienzos, acomodado. Eso no tenía razón de ser. Juan analizó eso mucho más que Pedro, y entonces dice aquí la palabra de que Juan vio y creyó. ¿Qué pasó? Pues sí, es que eso no es lógico. Si alguien se robó el cuerpo, pues no primero lo van a desvestir y dejar aquí los lienzos y llevárselo desnudo. Eso, si se quieren llevar el cuerpo, pues se llevan todo. ¿Para qué? Y si alguien le quita los lienzos y todo, ¿cómo es que van a acomodar y van a doblar y poner en buena forma el sudario ahí?
eso no es lógico. Y entonces él dijo, Jesús resucitó en sus adentros. Por eso dice aquí, y vio y creyó. Creyó que Jesús en realidad había resucitado, porque eso no es normal de que se robaron mucho. No había ninguna otra explicación. No había ninguna otra explicación. Y en ese momento es cuando dice Juan aquí, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Se acordaron ahí en ese momento. Y volvieron a donde los otros discípulos. Eso sucedió. Bueno, Juan creyó pues por la deducción que hizo de los hechos, por análisis. Pero también podríamos decir que creyó porque el Espíritu Santo le dio la fe en ese momento y lo capacitó para creer. Eso es la otra forma de ver el momento. Ahora, después viene la primera aparición de Cristo Jesús y se le apareció a María Magdalena. ¿Sí? Se le apareció primero a ella. María Magdalena estaba afuera llorando junto al sepulcro, dice el versículo 11. Estaba llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, el encargado de toda esa área y del cuidado de las tumbas y todo eso, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. María Magdalena, no, ¿cómo así? El cuerpo del Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde está y yo me lo llevo. ¿Cómo va a poder ella, una mujer, a cargar el cuerpo de Cristo Jesús y llevárselo para otro lado? Ahora estaba sin ropa porque las lienzos estaban ahí. ¿Qué estaba diciendo? María Magdalena estaba toda turbada, sin saber qué está pasando ni nada. Un momento supremamente difícil, impactante. Dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré, le dijo al hortelano. El hortelano le contestó, María. Volviéndose ella le dijo, ahí sí vio quién era el hortelano, era Jesús. Y María Magdalena entonces dijo, Raboni, que quiere decir maestro, maestro. E inmediatamente se le mandó a abrazarle los pies y no lo soltaba. Es lo que más o menos se entiende de la situación, porque dice así, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Esto fue lo que le pasó a María Magdalena. No vio que era Jesús, lo vio, lo reconoció, inmediatamente lo abrazó y de los pies y Jesús le dice, no, suéltame, porque yo me voy más tarde, y más bien ve y dile a los discípulos lo que ha pasado, pero tengo otras cosas que hacer. Es lo que le quiso decir Jesús. No me toques porque aún no he subido a mi Padre. No quiere decir esto de que le dijo no me toques porque es un cuerpo espiritual y porque era especial y toda la cosa y que los humanos no podían tocar eso porque era espiritual. No quiere decir eso porque Jesús, lo vamos a ver más tarde, Jesús cuando se le apareció a los apóstoles les dijo, miren, aquí están, miren, observen, aquí están, si quieren toquen lo que sea, aquí están mis manos con los huecos, aquí está mi pecho con lo de la lanza, la herida, y lo mismo Tomás, que después dijo, lo vio y se dio cuenta de que sí era en realidad, y él dijo que lo tocara, que si quería que metiera el dedo en los huecos de las
las manos y, y en el costado. Entonces no era de que los humanos no lo pudieran tocar. Cuando se dice Jesús le dijo, no me toques. A veces se da esa interpretación. Pero no, todavía no es el tiempo. Más bien dile a los discípulos lo que ustedes vieron, de que resucité. Y se fue María, ¿sí? Se fue María a contarle a los demás. Después lo que cuenta Juan es cuando Jesús se le aparece a los 10 discípulos. El mismo día, por la tarde, estaban todos reunidos, y Juan lo comenta así. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Todos reunidos, las puertas cerradas, tal como dicen aquí, y pronto apareció Jesús. Apareció Jesús ahí en la mitad. Jesús es Dios, es omnipresente, Él puede estar en cualquier parte, porque es Dios. Se apareció allí, con su cuerpo glorioso, con su cuerpo, diferente, digámoslo así, al cuerpo glorioso que uno pueda tener, porque al fin y al cabo uno es humano y Él es Dios. Él se apareció ahí, y se apareció a los 10, porque ustedes saben que no estaba ni Judas, ni estaba Tomás. Y dice, y cuando les hubo dicho esto, o sea, paz a vosotros, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Entonces Jesús les mostró las manos y el costado para que si querían lo tocaran y se dieran cuenta que en realidad Él era Jesús, que no era un espíritu, sino que tenía cuerpo material, pero un cuerpo diferente, porque apareció ahí en medio de ellos. Y les da ahí a los apóstoles la gran comisión. Los otros evangelistas lo presentan de manera muy diferente. En este caso Jesús dice, les da la comisión, la gran comisión, y les dice, yo os envío, y a los que remitiereis los pecados les son remitidos. ¿Sí? Yo os envío, y se sabe pues que los envía para que prediquen todo lo que están viendo, para que prediquen todo lo que han visto en Cristo Jesús, todo lo que lo vieron hacer durante esos 3 años y medio. Y esto de lo de remitiereis los pecados a la iglesia, que es un mandato a la iglesia, a los que remitiereis los pecados serán retenidos. Quiere decir que la iglesia es la que está en capacidad para decirle a las personas, si ustedes obedecen la palabra de Dios, si ustedes obedecen a Dios, si ustedes obedecen a Jesucristo, de acuerdo a lo que dicen la palabra, ustedes pueden ser salvos. La iglesia es la que está capacitada para eso y decir, hombre, si usted hizo esto, sí, usted puede llegar a ser salvo. ¿Sí? En ese sentido es que dice, a los que remitieren los pecados les serán remitidos. Después siguen las apariciones de Jesús, y se le apareció otra vez a los 10 más Tomás. Ahí se estaba Tomás. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Yo soy pragmático, yo soy práctico, yo tengo que ver las cosas por mí mismo, yo tengo que tocar, si no, no creo. Como hay muchos hoy que sobre todo los de basados en solo lo que es la ciencia, y la ciencia, si la ciencia puede probar que Dios existe, entonces sí existe Dios, si no, no, y todo tiene que ser así, probado, tal cual, pesado, visto, partido o lo que sea. Entonces la misma situación con Tomás.
¿sí? Él tenía esa forma de ser. Él les dijo, si no viene en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y así muchos de nosotros, si tú no me sacas de esta situación en que estoy, que me estoy ahogando, Dios mío, si tú me sacas de acá, yo creo en ti. Y cosas así que la gente promete. Si tú haces esto, entonces voy a creer. Si yo puedo mirar que en realidad se hizo este milagro, entonces ahí sí voy a creer en Cristo Jesús. ¿Sí? Pero eso no funciona así. Ustedes saben que Jesucristo dijo, por más milagros de que se le hacen a las personas, ellos no van a creer porque sus corazones están corrompidos. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, ahí le dijo a Cristo lo que había dicho Tomás, ahí no lo plantea. Es la omnisciencia de Dios, es que Él está en todas partes, Él sabe todo lo tuyo, hasta el más mínimo pensamiento tuyo, Dios lo sabe. Aquí está la muestra. Jesús está diciendo, llegó Jesús, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, porque sabía lo que había dicho Tomás anteriormente. Hasta que yo no vea, yo no creo. Y ahí no estaba Jesús. Y aquí le está diciendo. Tú no te le puedes esconder a Cristo Jesús. Tú no te le puedes esconder a Dios. Él te conoce todo lo que estás pensando. Pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Así como a muchos de nosotros. No sigas siendo incrédulo, pero ¿qué es lo que pasa contigo? Mira todas las pruebas que hay de la vida de Cristo Jesús. Es obvio. ¿Cómo es que sigues siendo incrédulo? No seas incrédulo, sino creyente, le dice Jesús a Tomás. Entonces Tomás respondió y le dijo, Tomás no dijo, espera a ver, yo voy a meter el dedo en su herida. No, él no hizo eso, o en el costado. Él no hizo eso. Es lo único que hizo. Al ver esa evidencia, él dijo una de las declaraciones más importantes que hay en los evangelios. Le dijo, Señor mío y Dios mío. Esas dos palabras tienen un fondo teológico supremamente importante. Señor mío y Dios mío. Y me imagino que él cayó de rodillas y le dijo, Señor mío, sí, tú eres mi Señor, mi amo, yo te obedezco en todo lo que me hagas porque tú eres mi Señor, te reconozco como mi Señor, me someto a ti en todo, te quiero obedecer en todo, tú eres, yo soy tu esclavo, Señor mío. Y no solo eso, Dios mío. Porque está bien que le diga, Señor, sí, tú eres mi amo, yo te obedezco, pero reconocerlo como Dios mío, el ser sobrenatural, el más poderoso que hay, el que creó todo lo que existe. Tú eres Dios, Dios, y no solo tú eres un Dios, no, tú eres mi Dios. Es personal. Eso no es de lo que tu familia crea o no crea, o crean esto o no crean esto. No, tú en qué crees. Para que tú puedas decir, Dios mío, Señor mío. Eso tiene muchas implicaciones, esa declaración de Tomás. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ok, pero al menos él vio y creyó. Otros que ven y no creen. No, yo quiero otro milagro. A ver, haga otro. Y hace otro. Ok, otro. Y de pruebas de las bendiciones que Dios nos ha dado son innumerables. Y todavía pide uno más pruebas para ahí sí creer. Ahí están pintados. Aquí están pintados. Creer por fe es diferente a creer por ver y palpar.
así como Tomás. Tomás no tocó al Señor, según el pasaje, pero inmediatamente podemos deducir que se arrodilló y lo aceptó como su Señor y su Salvador. Si no fuera por el hecho de que Tomás y los otros apóstoles vieron a Jesús encarnado, no habría habido fe cristiana tampoco. Si ellos no hubieran visto, estar completamente ciertos de que Jesucristo resucitó, aunque en ese momento todavía no comprendieran todo el significado que tiene la resurrección de Cristo Jesús, pero que a él lo vieron muerto y que ahora esté resucitado, eso los transformó completamente, y ese miedo, ese terror que ellos tenían y que estaban allá escondidos en el cuarto al ver que lo que Jesús había hecho y de que en realidad era Dios, y así como Tomás, de que lo aceptaron como mi Señor, eso fue lo que los capacitó para predicar al mundo la palabra de Dios y que creciera la iglesia. Ese es el relato de Juan de la Resurrección. Por último, ahí en los versículos 30 y 31, Juan nos relata el propósito por el cual escribió el libro. Lo hemos repetido varias veces. El propósito, ¿para qué escribió Juan este evangelio? Ahí dice: hizo además Jesús muchas cosas, muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y para eso, por eso es que tú estás escuchando en este momento este versículo, para que tú entiendas que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, y que al creer eso tengáis vida en su nombre. Es para eso. No es para que tú conozcas historia, no es para que tú digas: ah, sí, yo me acuerdo de ese pasaje de la resurrección. No, no es eso. Es para que tú creas que Jesús es el Hijo de Dios y que todo lo que hizo demuestra que Él es Dios. Y si crees eso, vas a tener vida eterna. Tienes que aceptarlo en tu corazón, venir en arrepentimiento y fe a Él, reconocer que eres pecador y aceptarlo como su Señor. Pero hay una cosa más que quiero recalcar, aunque ahí podíamos terminar, pero quiero recalcar algo. Cuando leemos los evangelios, entonces viene primero que todo el nacimiento de Cristo Jesús, y decimos: es el acontecimiento más grande que ha podido ocurrir en el universo, que Dios, el Todopoderoso, se materialice, se haga hombre y venga y nazca. Ese es el momento que parte la historia de la humanidad, del universo. Es el momento más importante, es el contacto entre Dios, el Todopoderoso, y la humanidad material. El universo, ese toque cósmico, como lo dicen algunos, eso no hay ningún acontecimiento que se le parezca. Es el momento más importante de la venida de Jesús, se dice. Porque se dice que es Emmanuel, y Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. ¡Wow! Dios con nosotros. ¿Qué tal nosotros decir Emmanuel, Dios aquí? Sabemos que sí está, pero de una manera más objetiva. Mateo 1:23 dice: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Un hecho súper importante, la venida de Cristo Jesús. ¿Qué más vemos en Cristo Jesús? Su vida. Ok, nació. Ok, ¿cómo fue su vida? ¿Cómo la vivió? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo?
su vida santa, absolutamente santa. 33 años en que no pecó ni una sola vez. Su vida santa es la cuestión más importante de Cristo Jesús, porque si Él no hubiera sido santo, de nada no hubiera valido la pena su muerte, ni nada, ni hubiera habido victoria sobre el pecado, ni nada de eso. Porque solo un santo podía pagar la pena. Entonces la santidad de Cristo Jesús demostrada en toda su vida es lo máximo de Cristo Jesús, podríamos decir. Hasta Él dijo: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién se atreve a mostrarme de que yo he pecado alguna vez? En 1 Juan 3:5 se dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y que no hay pecado en Él. ¿Qué tal alguno de nosotros puede decir: es que yo nunca he pecado? ¡Guau! Salga de acá. Sí. ¿Qué más sigue? Está el nacimiento, lo más espectacular. Su vida santa, increíble. ¿Qué sigue? Su humillación y oprobio antes de la cruz. Todo lo que sufrió antes de que fuera crucificado. Ese sacrificio, ese dolor de Cristo Jesús. Todos esos latigazos, los escupitajos, la corona de espinas y la sangre y la forma como lo trataron, los latigazos y la carne que se le brotaba. No, eso fue la muerte más cruel que nadie en el mundo ha podido sufrir. Ese es el momento más importante del sufrimiento de Cristo Jesús. Nada se le puede comparar a esa humillación. ¿Y eso quién lo describe? Isaías, 700 años antes de que sucediera. Isaías lo escribió: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura, todo demacrado. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Y me detengo ahí un momentico. Todo eso que hemos hablado de Cristo Jesús, ¿y qué pasa con muchos hombres? Despreciado y desechado. ¿Sí? Esto no es nada. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, dice acá. Pero yo repito, molido por tus pecados y por mis pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y ahí sigue hablando Isaías: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¡Wow! Cristo Jesús, qué humildad, cómo sufrió, no, pobrecito. Ese sufrimiento de Cristo Jesús es incomparable, es lo máximo. Pero después viene la crucifixión. La peor muerte que había en ese momento para cualquier persona. La más dolorosa, la más angustiante. En Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sufrió todo eso que dijimos. Sufrió la crucifixión por nosotros, a pesar de que éramos pecadores, a pesar de que éramos enemigos de Él. Él murió por nuestros pecados. La crucifixión es tan importante, es lo más importante de la vida de Cristo Jesús, porque sin la crucifixión pues no hubiera perdón de pecados, porque Él en la cruz pagó el castigo que tú y yo hemos debido sufrir por nuestros pecados. Entonces la crucifixión es lo máximo en la vida de Cristo Jesús. Tanto que la cruz pues es el símbolo de los cristianos.
La crucifixión es lo más importante. Y murió Cristo Jesús. Lo crucificaron. ¡Wow! Pero después, ¿qué pasa? Después viene la resurrección, la que estuvimos viendo hoy. ¡Wow! Cristo Jesús resucitó. No, la resurrección es lo más importante que ocurrió en la vida de Cristo Jesús, porque sin resurrección no hubiera habido nada. Si Cristo no hubiera resucitado, seríamos los peores en este mundo, así como lo dice 1 Corintios 14:20. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Sin resurrección no hay cristianismo, sin resurrección no hay nada. Entonces, ¿qué es lo más importante de la vida de Cristo Jesús? Su resurrección. Pero después siguió. Y viene la ascensión. En Marcos 16:19 dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¡Wow! Jesucristo se subió él y ascendió al cielo. Eso es lo más maravilloso, nadie ha visto algo parecido, solo Dios puede hacer una cosa de esas. Es lo más maravilloso que hemos visto, es la ascensión del Señor, llegó allá a la diestra de su Padre. Lo más importante, la ascensión, y nosotros ni siquiera la celebramos. Viendo todo esto, ¿qué podemos nosotros decir? ¿Cuál es lo más importante? Lo más importante de todo esto es Cristo Jesús. Todo. Solo Cristo Jesús. Él lo es todo. Él hizo todo. Él creó el universo. Él vino a pagar el pecado de nosotros. Sufrió lo que tocaba sufrir y volvió allá. Se humilló a ser aquí hombre y sufrir. ¿Qué es lo más importante de Cristo Jesús? Lo más importante de Cristo Jesús es Cristo Jesús. Cualquier aspecto. No podemos quitar nada de eso. No podemos decir que sin la venida de Cristo Jesús esto hubiera pasado. No, porque no estaba Cristo Jesús. Si él no hubiera sido santo, no hubiera valido la pena la muerte, porque no hubiera servido la muerte de él para pagar por los pecados. Que si hubiera muerto diferente a lo de la crucifixión, sino otra muerte, entonces no se hubiera cumplido la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios no existiría o sería mentirosa. Cualquier cosa, nosotros no podemos quitar absolutamente nada de todos estos episodios. Y la confirmación última es de que ascendió y está sentado a la diestra de Dios Padre. Por eso es que nosotros lo único que podemos hacer es decir que solo a Él sea la alabanza y la gloria. Amén. Y termino solo leyendo Apocalipsis 5:13, que dice: y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir. Entonces dice Juan en Apocalipsis, de todo el mundo, de todo lo que existe, a todos ellos les oí decir, al que está sentado en el trono, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la alabanza. Amén. A Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por
que por medio de tu palabra podemos ver lo grande, lo maravilloso que es tu Hijo Jesús. Te damos gracias, Padre, por tu Hijo y todo lo que Él hizo y significó para nosotros. Padre, obra en el corazón de cada uno de nosotros, los que hemos creído en ti, los que hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón, para que nada de esto se nos olvide y que nuestro compromiso es obedecer y amar a Cristo sobre todas las cosas. Y si alguno no tiene a Cristo en su corazón, Padre, te oramos que obres en él y que pongas en su corazón ese deseo, ese ánimo de poder decir también al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ponernos de pie.